estamos reunidos, Señor Jesucristo, para, Señor, servirte. Ya te hemos adorado, alabado, mis hermanas que están aquí, Señor Jesús, y las que nos ven por las redes sociales y las que faltaron hoy, Señor, toca su corazón para que vengan. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección y pensamientos y sentimientos sujetos a usted, Señor Jesucristo, que solamente su voz hable a su pueblo, a su iglesia. Mi mente es la mente de Cristo y solamente tengo la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la que va a hablar hoy, Señor, y que su nombre sea exaltado y la gloria sea para usted, Señor, absolutamente, porque nosotros solamente somos siervos por gracia y misericordia para predicar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Dios siempre nos está enseñando, como les dije, en la mañana después de orar el Señor me dijo, yo conozco todas las mentes en la mañana, y al final ya viniendo para acá, pues les dije ay Señor, ahora como que, no, ¿verdad? Y ya cuando llegando sale un hermano y me dice, quiero ese pedido de 55 pesos, de 105 pesos fue, ¿sí? Entonces, naturalmente mañana el resto. Entonces te sorprende, como la hermana Mercedes dice, empiezas a llorar, ¿no? Porque siendo infiel, Él es fiel. Siendo desobediente, o lo buscamos a veces cuando quieres, y Él es fiel, Él permanece fiel. Él no nos deja sin comer, Él no nos deja sin protección, sin cuidado, sin abrigo, sin sustento. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no ponerlo en primer lugar? ¿Sí? Y entonces, leyó, más bien conoce mis pensamientos de Jesús, y me respondió. Entonces el tema de hoy, Dios conoce las mentes, ¿sí? Dice, Dios conoce la mente de Satanás y todas las mentes. ¿Quién podrá engañarlo? Dios conoce la mente de Satanás y todas las mentes. ¿Quién podrá engañarlo? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, y ustedes que ya recibieron a Cristo, ya tienen la mente de Cristo, ¿sí? Y ahora son de Cristo, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo dice bien claro, en 1 Corintios 2:16, vamos a ver, 1 Corintios 2:16, ¿verdad? Por eso dije que yo tengo la mente de Cristo, porque es bíblico, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y ahí ustedes mismos van a ver, ¿sí? Que no soy yo, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, está escrito en la palabra. Ahora tú tienes y yo la mente de Jesucristo, ¿sí? Porque ya somos de Cristo. Al recibir a Cristo y al bautizarte, desde el primer paso, al recibir a Cristo, ya eres propiedad de Cristo. Todo eres de Cristo. Por eso, no solamente eso, todo lo que tiene Dios es para ti, porque Él nos hereda paz, gozo, alegría, bendición, provisión, cuidado, protección, salvación, nos libra del infierno, y estamos en el camino de santidad, listos para cuando Él venga por nosotros, para irnos con Él en el arrebatamiento de su iglesia. Hoy más que nunca debemos de buscarlo al Señor, hijos, hijas de Dios. Hoy más que nunca, porque el tiempo final se está aproximando. Y en un abrir y cerrar de ojos puedes perder tu corona. Yo puedo perder mi corona de la vida si no permanezco firme. Entonces, en lugar de apartarme, no. Es más, tengo que yo pedirle al Señor que todo lo que me aparte lo quite para que yo esté firme, ¿sí? Y ponga en primer lugar a Dios, ¿sí? Entonces, Dios conoce la mente de Satanás y todas las mentes. ¿Quién podrá engañarlo? ¿Por qué? Cuando nosotros no conocemos a Dios, el enemigo nos engañaba. Y hoy nos trata de engañar, ¿sí? Cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, el Salvador, el Dios verdadero, único, santo, porque el nombre de Dios se escribe con D mayúscula.
de grande, Dios, ¿sí? Los demás que son de madera, de metal, de yeso, de cristal, que adorábamos antes, por engaño, por mentira de Satanás, pues son diositos con D minúscula. Y ellos no tienen ningún poder, ¿verdad? Íbamos a ellos y no nos respondían, ¿sí? Yo hasta me enojaba, ¿verdad? Pero pues yo no conocía a Dios, ¿verdad? Entonces cuando Dios me alcanzó hace 24 años, cambió mi vida y entendí que Dios existe y vive y reina y gobierna y rige y tiene dominio de todo. Y cuando digo tiene dominio de todo es que Él conoce mis pensamientos, lo que me pasó, lo que yo estaba pensando, que necesitaba, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos a Cristo, pensamos que todo lo que sucede es normal. En primer lugar, no sabemos quién es nuestro enemigo. Pensamos que es nuestro papá, nuestra madre, nuestros hijos, el vecino, etc. Pero cuando ya conocemos la Escritura, ya vemos que ellos no son nuestros enemigos. Porque dice la palabra en Efesios que la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces ya sé que mi enemigo es Satanás, son sus demonios, y no les tengo temor, porque ellos no tienen poder ya, ¿sí? Solamente el que tú le das por el pecado. Entonces cuando tú sabes que Él es tu enemigo, ya no vas a discutir con tus hermanos en la carne, vas a orar, y de esa manera vas a vencer. Y entonces pensábamos que Él nos puede atacar descuidadamente, pero no, porque ahora el que nos guarda, el que nos protege, dice en el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Vamos a leerlo porque el Señor me está llevando ahí. ¿Sí? Salmo 91, me dice la palabra de Dios, porque eso está escrito en la palabra. Salmo 91, vamos a ver el versículo, primero vamos a ver el Salmo 91, ¿sí? Salmo 91, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice ahí, en el 7, 91, 7, Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es una promesa que el Señor Jesucristo nos dejó escrita en su palabra para que no temamos a nada de lo terrenal, ni a Satanás, sus demonios, ni sus brujos, nada de ello. Porque ahora Jesucristo, Él es el verdadero y poderoso Dios que nos guarda y nos protege. Por eso el Señor nos dice, no se te olvide, hija o hija, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora tú tienes que creer esa palabra. Entonces el enemigo no nos puede agarrar por sorpresa. Y por eso dice la palabra de Dios en Job 1:10. Dice la palabra de Dios en Job 1:10. Vamos a ver la palabra de Dios en Job 1:10. ¿Sí? Job 1:10. Job. ¿Sí? Job, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. En Job, capítulo 1, versículo 10. Ahí vemos cómo, ¿qué es lo que nos dice? Dice, hay una pregunta. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero para que lo entendamos, desde el versículo 9, Job 1, 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si te das cuenta, Satanás le responde a Dios diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el 11, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, aquí nos está diciendo que
que Dios permite a Satanás para tocar la vida de Job. En pocas palabras, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, ¿sí?, para tocar la vida de Job, ¿sí? Entonces él es un perro amarrado que tiene que ir con Dios para poder, para que Dios te acuse, para que el enemigo te acusa delante de Dios, ¿sí? El enemigo trata de intimidarte, pero sabemos que, como Dios nos está hablando hoy, Dios conoce las mentes y Dios conoce la mente de Satanás. O sea, en pocas palabras, Dios mira desde el cielo y está viendo la mente de Satanás, que está tramando con la tierra, que está tramando contra el continente americano, europeo, asiático, africano. ¿Qué es lo que está planeando contra tu familia? Dios está viendo la mente de Satanás. Por eso Satanás no va a poder nunca ya. ¿Por qué? Porque Dios tiene el dominio de todo lo que pasa en tu vida. Y por eso dice la palabra en Romanos que todo lo que pasa al Hijo de Dios es para bien, no es para mal. Entonces, el enemigo no nos puede atacar por sorpresa, porque antes de que eso sea, el Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón nos va a avisar qué está sucediendo en lo espiritual y natural. A veces yo en sueños y visiones me muestra la vida de cada uno de ustedes, hermanos. La vida de cada sierva, de cada familia, de su casa, de su negocio, de su trabajo, su caminar y levantar. Si nosotros, que somos siervos de Dios, nos muestra sus vidas y no nos pueden engañar, porque gracias a Dios, Dios nos dio un ministerio profético y apostólico con la palabra de ciencia de revelación que nos trae el Espíritu. Dios nos muestra qué pasa. Hace unos días una sierva me dijo, ore por mi hermana. Le digo, ella necesita un trabajo, le hicieron un trabajo de brujería y fue su exnovio. Y ella se sorprendió, ¿sí? Porque el Espíritu Santo me trajo esa palabra. Entonces yo le dije, ¿sí? Entonces oramos para romper eso en el nombre de Jesús y estamos orando. Y entonces el enemigo no puede, porque Dios nos advierte. Y antes de que suceda, destronamos las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, 17. Y eso también se te debe de quedar grabado, hermano. ¿Sí? Isaías 54, 17. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Isaías 54, 17. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. ¿Sí? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Lo estás entendiendo? Es muy profundo. Ninguna arma que el enemigo quiera levantar o enviar contra ti, contra mí, contra tu familia, contra tu casa, prosperará, es decir, no avanzará. Será derribada por Dios o por el arcángel Miguel. Si tú temes a Dios, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios. El arcángel Miguel acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Entonces, que quede bien grabado. Ninguna. ¿Sí? Y luego dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Cuando dice siervos de Jehová, también se está refiriendo a siervas de Jehová. ¿Sí, hermanas? Entonces, cuando vayas allá a visitar a la cárcel, vayan a la cárcel, ustedes deben estar seguras que nada les podrá hacer daño ni frente. Que se les... No sé por qué me está dando esta palabra, ¿verdad? Que es, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, no nos puede tomar por sorpresa, porque Satanás es un perro amarrado que le tiene que pedir permiso a Dios, como se lo pidió a Jehová, para tocar la vida de Job. Entonces,
Pero porque ahora vamos a ver donde dice que Dios conoce todas las mentes. Vayamos a la palabra de Dios. En San Mateo, vamos a ver San Mateo 9:4. San Mateo 9:4. San Mateo 9:4. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. En San Mateo, ¿sí? Que dice 9:4. ¿Sí? San Mateo 9:4. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Mateo, ¿sí? Capítulo 9, versículo 4. ¿Sí? Lean, San Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Si se dan cuenta, Él conoce nuestros pensamientos, Jesús. ¿Sí? ¿Y a quién le estaba diciendo? ¿Sí? A los que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pensáis mal? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en San Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Conociendo Jesús los pensamientos de ¿quién? De ellos. Entonces, no solamente a ellos en ese momento, como ahorita está, en ese tiempo andaba como en carne, como ahorita predicando. Bueno, Él es Dios, nosotros somos sus siervos. Pero ahora está en Espíritu Santo, en Espíritu. No lo podemos ver, pero sí podemos sentir. Amén. Porque Él nos quebranta, nos toca, sí, nos hace llorar. Por amor, por gracia, por misericordia, por su fidelidad inquebrantable con nosotros, aunque nosotros le fallamos. Cuando dice Él conoce los pensamientos de ellos, está diciendo que también conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los pensamientos? En la mente. Entonces Él conoce nuestra mente, no solamente nuestra mente, nuestro corazón, todo. Somos radiografías delante del Señor. Sí. No hay nada oculto, no hay nada encubierto, no hay nada que se pueda esconder. No. Entonces, a veces tratamos de engañar a los siervos que están en la congregación, a los pastores, a los apóstoles, al que está pastoreando. No voy, pastor, es que me salió una chamba en la tarde y está durmiendo. Es que no voy, pastor, es que se enfermó mi hijo. O dice, no voy, apóstol, ahora no voy, ahora no tengo ganas, no estoy dispuesto, ¿se acuerdan? Pero entonces el Señor crees que le estás engañando. Uno está en su cuarto, en su recámara, en el patio. No voy, dile que no. Pero el Señor está viendo. Y ya cuando llegas aquí, ay Señor, te mentí. Ay Señor, mentí a los pastores, a los apóstoles. Señor, si a Él si a nosotros no nos pueden engañar, porque nosotros decimos cuando nos dicen que es verdad, el Señor nos dice, es mentira lo que te está diciendo. Fíjate, porque el ministerio profético, los videntes de Dios, trae palabra de ciencia, de revelación, el Espíritu, nos las pone el Señor y nos dice hasta tu nombre. Allá en Reynosa, Tamaulipas, en la última campaña, donde fuimos mi esposa y yo, Dios me dio el nombre de la persona y el trabajo que tenía se rompió. Él hasta se impacta, porque nos dan el nombre. Y a veces la gente dice, dame el nombre, porque quieren hacer venganza. Le digo, no te lo puedo dar, porque todavía no eres maduro. Y tú quieres saber para vengarte, no es así. Entonces me dice, Señor, tu nombre, para destruir ese trabajo que te hicieron, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, si conoce los pensamientos, conoce la mente de todos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 2:24? San Juan 2:24, dice la palabra de Dios. En San Juan 2:24. San Juan, ¿sí? Capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra bendita de Dios, pero Jesús mismo no se
fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Te estás dando cuenta? Es algo poderoso, ¿sí? La palabra de Dios. Jesús mismo en San Juan, capítulo 2, versículo 24. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Conocía a todos. Aquí ya está más profundo. No solamente conoce los pensamientos y tu mente, conoce todo. Porque dice, conocía a todos, a todos. Entonces, imagínate que fueran unos, siempre el Señor hablándonos, que por ejemplo ahorita que estamos aquí en Puebla, en esta colonia, las demás iglesias sirviendo, pero todos los siervos de Dios, el pueblo de Dios, los que son hijos de Dios, al orar al Señor, aquí es de día, allá en España es ya de noche, 12 de la noche, ya en Japón ya es de día, y todos están orando. Y el Señor distingue todo, sabe de todos. Ah, me está pidiendo allá en América ese pastor. Ah, me está pidiendo allá en Puebla la hermana Hermila, la hermana Mercedes, que saque a sus hijos de la cárcel. Es que me están pidiendo allá en Australia para un avivamiento. Es que me están pidiendo allá en Japón que equipe esa iglesia. El Señor distingue cada voz, conoce cada mente, cada pensamiento de cada persona y toda su vida. Porque somos radiografías delante de Dios. Sí, amén. No podemos ocultar nada. Y a veces se nos olvida. Gloria a Dios. Y pensamos que Dios le podemos mentir. Y por eso dice que aquí el Señor Jesús nos está mostrando una actitud de guerra. No se fiaba de ellos. ¿Qué es fiar? No confiar. Y por eso tú no debes de seguirme a mí, ni al apóstol Maris. Debes de seguir a Jesús. Amén. Tu confianza en Jesús, depender de Jesús, pasar tus pruebas con Jesús, tus desiertos, tus luchas y tribulaciones para que tú seas un cristiano maduro. ¿Qué pasa cuando ustedes les enseñan a sus hijos a ganarse las cosas? Las aprenden a cuidar, a valorar y ellos a ser maduros. Pero cuando tú todo le das y de momento le quitas todo, ¿qué pasa? Lo enseñaste a depender de ti. Entonces Dios quiere que tú y yo dependamos de Dios. Amén. Porque el Señor nos habla que maldito aquel que confía en el hombre también, ¿sí? Entonces ahora vamos a leer el versículo más San Mateo 12:25. Ahorita estamos viendo la parte donde Dios conoce la mente de todos. Mateo 12:25. San Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 12, versículo 25. Subiendo Jesús sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o causa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces te das cuenta, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, nuevamente nos está diciendo. ¿Sí? Así es. Entonces, el Señor al decir los pensamientos de ellos, también en revelación, Él conoce nuestra mente, nuestro modo de pensar. Y no solamente de eso, de hablar, lo que hacemos a escondidas, ¿sí? En paréntesis, porque para Dios nada es escondido, ni secreto ni oculto, todo lo conoce, y Dios te llama por tu nombre y por mi nombre. Satanás te llama por medio del pecado. Jesús te llama por tu nombre. Satanás te llama por medio del pecado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver San Mateo 22:18. Ahí mismo, adelantito, San Mateo capítulo 22, versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Se das cuenta? Es tremendo, ¿no? San Mateo 22:18. ¿Sí? San Mateo 22:18. ¿Sí? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo:
¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sí? Entonces, estamos luchando con la malicia, la mala voluntad, los malos pensamientos, los malos deseos. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos que entender que hay una lucha contra nuestros sentimientos. Hay una lucha contra nuestros deseos. Hay una lucha contra nuestro corazón. Y el enemigo quiere sembrar malicia, que seas malo. Entonces tenemos que renunciar, romper eso diario en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a hablar a pesar de tu circunstancia que estás Ernila, vas a ir a buscar a Dios. Mejor quédate durmiendo, no vayas. Es la voz del diablo. Esa te está apartando de venir. ¿Sí? Pero ahí ya luego habló Dios y confrontó y derribó esa voz y vino la voz de Dios. Veme a buscarme, hija mía. ¿Te das cuenta? Y la batalla que estamos pasando, no nomás eso, sino la misma familia que no conoce a Dios. Ay, no vayas, mamá, está lloviendo, es que está lejos, es que mira, ya está corriendo viento, es que mira, tantas cosas que el enemigo te viene a cuestionar y te viene a decir, a pesar de tantos problemas, vas a alabar a Dios. A pesar de lo que estás viviendo, vas a servir a Dios. Son mentiras, no mentiras. El enemigo viene con malos pensamientos, mentiras, argumentos. Cuando en el desierto el mismo Satanás le dijo a Jesús, escrito está, ¿sí? Aviéntate de aquí hacia abajo. Dios te va a salvar mandando sus ángeles. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, es una lucha, ¿sí? Pero estamos viendo cómo Dios conoce la mente de todos, ¿sí? Y vamos a ver la palabra de Dios ahora en Marcos, capítulo 2, versículo 8. San Marcos, capítulo 2, versículo 8. San Marcos, capítulo 2, versículo 8. San Marcos, ¿sí? Capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Te estás dando cuenta? ¿Sí? Cavilaban, ¿sí? Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sí? Cavilar es pensar, es maquinar, es planear, es tratar de engañar a Dios, pero imagínate, el Señor Jesús conoce todas las mentes, todo lo que hay en ti, todo lo que eres, todo lo que has hecho. Y no solamente tu pasado, tu presente, conoce tu futuro. Él sabe cuándo vamos a partir de esta tierra. Imagínate, si supiéramos, ya nomás estuviéramos pensando, ya va a llegar ese día, ya va a llegar ese año. Por eso el Señor no nos lo dice. Y a los siervos estamos cerca de Dios, porque en Dios no hay preferidos, no hay favoritos. No. Pero sí el Señor nos ha enseñado que hay más íntimos. Porque de los 12 discípulos, el que fue más íntimo fue Juan. Que dice que se recostó en sus brazos y en su pecho. Lo abrazó a Jesús. Y Jesús abrazó a Juan. Más íntimos, más cercanos a Dios. Y ellos son los que revelan, vas a partir siervo, arregla tu casa, tu vida. Entonces, es maravilloso. Sí. Entonces, hoy está hablando el Señor que Él conoce la mente de todos. Seguimos en eso. A Lucas 6:8. San Lucas 6:8 dice la palabra de Dios. ¿Sí? En San Lucas 6:8. ¿Sí? San Lucas, capítulo 6, versículo 8. San Lucas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 6, versículo 8.
Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Nuevamente él conocía los pensamientos de ellos, es decir, él conocía la mente de ellos también, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Ahora adelantito, Lucas 11, 17. San Lucas capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, versículo 17. ¿Qué dice? San Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. ¿Sí? Conociendo también la mente de ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver en San Juan 5, 25, 2, 25. San Juan 2, 25. San Juan 2, 25. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra bendita de Dios, ¿sí? San Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A veces uno argumenta al Señor Jesús y quiere uno engañarle, justificarle, ¿sí? O poner pretextos, excusas, pero Dios ya nos conoce qué vamos a decir, qué vamos a hablar, qué vamos a pensar. Y así los fariseos que querían acusarlo, y así como ese hombre, esos fariseos que querían apedrear a la mujer adúltera, el Señor al verlos, dije: tú asesino, tú secuestrador, tú ratero, tú adúltero, tú fornicario, tú hechicero, tú idólatra, tú homicida, tú perverso, ¿quieres justificarte cuando tú eres el más pecador que esta mujer adúltera? Tú eres igual de pecador. Por eso el Señor Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y tiraron todos la piedra, porque el Señor sabía. Y así en este tiempo hay gente que quiere hacer justicia cuando es injusto, quiere estar en contra de la corrupción cuando él mismo es corrupto. ¿Qué? Los políticos que vemos siempre vienen por tu voto, por mi voto, y ya después ni se acuerdan. ¿Sí? Pero a Jesús no lo podemos engañar. Por eso decía el tema de la predicación: ¿quién podrá engañar a Jesús? Nadie. ¿Sí? Entonces estamos viendo la mente de todos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice en Isaías 14, 12, 14. Isaías, el libro de Isaías, ¿sí? Pero vamos a ver el versículo 14, también, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Isaías capítulo 14, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser semejante a Dios, ocupar el lugar de Dios, y esos pensamientos estaban en la mente de Satanás. Por eso Dios está hablando que Dios conoce la mente de Satanás. Esa es la mente de Satanás, y es la mente que va a operar del anticristo, porque la mente del anticristo que es Satanás mismo, por eso dice anti, que está en contra de Cristo. Anti, está en contra de Jesucristo. Por eso es anticristo. Pero también el enemigo se disfraza, porque cuántas historias hemos visto que dicen: nació el nuevo Mesías, el Cristo. Hombres que se hacen pasar por Dios.
Pero aquí vemos que esa mente es satánica, esa mente es de Satanás, porque la mente de Satanás dice, subió a las nubes, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Entonces, si tú quieres saber cómo piensa Satanás, así piensa Satanás. Los pensamientos de Satanás es querer ocupar el lugar de Dios, es querer ocupar el trono de Dios, es querer ser semejante a Dios. Por eso él buscó allá en el cielo, pues él estaba a cargo de la administración de la alabanza, pero era muy guapo, muy hermoso, pero Dios lo expulsó, lo destronó, porque quiso ser semejante a Dios, quiso ocupar a Dios. Y entonces esos pensamientos, esa mente es de Satanás. Y no solamente eso, soberbia, altivez, arrogancia. Entonces esa mente es de Satanás, y como Satanás anda en la tierra, él, como no pudo allá, ahora formó el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, las ciencias ocultas, la brujería, la hechicería, la santería, el vudú, los masones, los luciferianos, los satanistas, los rosacruces, los gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Formó sectas religiosas, ciencias ocultas, religiones para hacer imágenes de yeso, de metal, de papel, de cristal. Y no solamente eso, también sus lecturas, libros, su Biblia satánica. Entonces, fíjate, al hacer un muñeco, la gente que no conoce a Dios, la reina del cielo, que no es del cielo, es mentira. El único rey de reyes, él es el rey de los cielos, de la tierra y de todo lugar, Jesucristo. Por eso dicen la reina del cielo, la guadalupana. Mentira. Y entonces hacen un muñecote grande. Hace tiempo andábamos evangelizando en el mercado aquí en Independencia, andaba un güero, así como un sombrero, y andaba con su guadalupanota acá y una caja de cartón de ídolos. Y decía, esta hace milagros. ¿Sí? Pero yo le decía, la andas cargando, tírala, se va a quebrar. Y no te va a hacer ningún milagro, porque no se puede salvar. ¿Y quién hizo esa? Satanás. Con los artesanos que les ponen esos pensamientos, que hagan esas estatuas para que las adoren, porque al adorarlas a ellas están adorando a Satanás. ¿Sí entienden? No adoran a Jesús. Porque la guerra del enemigo el enemigo que es Satanás contra Dios es querer semejante a Dios, querer ocupar el lugar de Dios. ¿Sí entendemos eso? Entonces todos aquellos que siguen una religión, ¿a quién están adorando? A Satanás. Pero no solamente eso, antes eran ciencias ocultas, porque las pasaban en la televisión o en programas de noche. Ahora ya hasta en el crucero encuentras en la esquina, en el poste, se hacen trabajos de brujería, amarres. ¿Sí? ¿Sí? El tarot. Vente, vamos a leer las cartas, cómo te está yendo. Trabajo garantizado. ¿Qué te puede garantizar el diablo cuando el diablo fue derrotado, destronado, vencido, sin poder? No tiene ninguna autoridad, solamente el que tú le das por el pecado. Pero cuando tú confiesas tu pecado, lo desarmas. Por eso siempre, diario, Señor Padre, perdóname, Señor. Mentí a los pastores, dije que ahora iba a ir y no fui, aquí estoy viendo la televisión. Sí, todos los pecados hay que pedirles perdón a Dios. Y de esa manera te limpias, dice el Señor, que confiesas tu pecado, el Señor te limpia de tu maldad, de tu pecado, y te perdona. Y ya no hay nada. Así puede ser el más asesino, secuestrador, ratero, violador. Si se arrepiente, pide perdón, Jesús, la mente de Dios que es misericordiosa, la mente de Dios es misericordiosa, buena, fiel. La mente de Jesucristo es salvar. Por eso su nombre es Salvador, Redentor. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive.
mi Salvador. Entonces, todos los que venimos a adorar, a buscar a Jesús, el Señor maravillado. Por eso démosle gracias al Señor que nos rescató. Y llegamos al camino que es Cristo, al camino de la verdad. Dice San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todas las trampas y engaños de Satanás. Porque al leer la Escritura te das cuenta que Él es la verdad y las mentiras que nos engañó Satanás hace tiempo, hace años. Como yo lo adoraba, imágenes. Adoraba imágenes. Entonces, imagínate, le doy gracias a Dios, yo le di gracias a Dios, porque ¿cuántos no salen del budismo, de los Dalai Lama de la India? Salen de allá y se van al ocultismo. Salen del ocultismo y se van al espiritismo. No llegan a la verdad. Pero tú y yo salimos, ¿dónde los sacó ustedes? ¿Del catolicismo? Llegaron a la verdad. Yo igual llegué a la verdad. Pero ¿cuántos salen de los testigos de Jehová? Se van a los mormones y luego de los mormones se van a los budistas y no llegaron a Cristo. Así hay muchos hermanos. Por eso nuestro deber es predicarles la Escritura. El único Salvador es el que murió por ti y por mí, y Él es el único que resucitó, que es Jesucristo. Por eso el hecho contundente y más grande, hecho, de acción, de hecho, fue cuando Él fue a la cruz. Por ti y por mí. Ese es, porque a veces la gente dice, bueno, ya sé que me ama Jesús, pero de verdad vive. Los ateos que dicen, a ver, muéstrame tu Dios. Pero ¿cómo se les va a presentar a un impío que no quieren aceptar a Jesús? Ah, pero eso sí quiere que los ame. Hay un principio. Primero tienes que aceptar a Jesucristo. Tienes que ser hijo de Jesucristo. Vivir para Cristo. Y ahora sí, ya todo lo que tiene Dios, salvación, perdón, liberación, restauración, restitución, sanidad, milagros, bendición, bienaventuranza, gracia, favor, misericordia, todo lo que tiene Jesús va a entrar en ti. Amén. Y no solamente eso. Por eso dice en Isaías 11:2, ahí mismo que estamos leyendo, Isaías 11:2. Isaías capítulo 11, 1-2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Cuando tú recibes a Cristo también recibes estos espíritus. ¿Cuáles son? De sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Por eso muchos usan una, no sé, parece que es Ménora, donde están los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Entonces, recibimos todo de Dios, pero lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, pues en vano es. Entonces, tú y yo, ¿qué? Nos conoce nuestra mente Cristo. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. Y yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora somos de Cristo. Y ya vimos que ¿quién podrá, en 2 de Corintios, ¿quién conocerá la mente de Cristo? Solamente los hijos de Dios, pero hasta eso, hasta un punto. Porque Dios se revela sus secretos a diferentes ministros y ministras hasta un cierto nivel. Y no solamente eso, hasta los científicos. Por eso los científicos quisieran descubrir más cosas, pero más bien no descubrir, aclarar. Más bien no aclarar tampoco, ni descubrir, porque todo ya está escrito. Más bien que Dios les permite más, pero no. Conocer un poco más, pero hasta ahí. Entonces, por eso es que en la iglesia
De acuerdo al conocimiento de Dios y al escudriñar la Escritura, tú vas a conocer a Dios. Unos lo conocen más, unos menos, unos un poco, unos casi nada y unos nada. ¿Por qué? Porque eso no depende de los años que lleves y que vengas a la iglesia, sino depende que diario tú estés leyendo la Escritura. Cuando tú conoces la Escritura, conoces la mente de Cristo. Y no solamente la mente de Cristo, todo lo que Cristo es. Todo lo que Dios es para ti, para mí, aquí está. Pero a veces no la leemos nada más cuando venimos. Está polveada. Ya cuando venimos el domingo, ahí la trae. Pero llega uno a la casa y no la sacas. Mejor estás escuchando la de Vicente Fernández, otras cosas. Esas las debemos de quitar. Alabanza, 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 alabanza todo el día en tu casa. Aunque los demás se molesten, porque les molesta. Porque la alabanza trae la presencia de Dios. Amén. Alabanza de Dios. Entonces, se dan cuenta que estamos viendo cómo es la mente de Satanás. Quiso ser semejante al Altísimo. ¿Sí? Eso son los pensamientos de Satanás, la mente de Satanás. Pero desde el versículo, vamos a ver 12, 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? Semejante. Esa es la mente de Satanás. Esos son los pensamientos de Satanás. Si alguien te pregunta en el mundo, bueno, tú que lees la palabra de Dios, ¿cómo es la mente de Satanás? La mente de Satanás es que quiso ser semejante al Altísimo. Esos son sus pensamientos y eso nos refleja y nos muestra qué piensa su mente. Y como él como él fue ya destruido, ya destronado, derribado, destronado, él nos odia. Y el odio es a muerte. Porque como él ya fue destronado, ya fue condenado, y viene su sentencia final, pues él dice, porque tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios. Por eso Él no quiere que busques a Dios, Él no quiere que te acerques a Dios, Él no quiere que te congregues, Él no quiere que vengas a adorar a Dios, Él no quiere que vengas a escuchar la palabra de Dios, Él no quiere que tengas fe, Él no quiere que pongas tu mirada en Cristo. Y entonces, ¿qué quiere? Que no seas salvo. ¿Qué pasó? No nada más fue Satanás, la tercera parte de ángeles les engañó. Y ahorita lo mismo, en este tiempo cuando la iglesia debe estar llena, debe estar congregándose, debe estar buscando la presencia de Dios, debe estar todos los días, estar velando y orando, se fue de la iglesia por la pandemia. Dicen, ay, cuando pase la pandemia iré. Pero no sabes si vas a vivir. Así es. Y si ya te volviste al mundo y te agarró en el pecado, por eso decía Dios que muchos mueren en su pecado nuevamente. No hay vuelta atrás, hermanos. Que voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que no me va a fallar. Tu dinero te va a fallar. Tus amistades te van a fallar. Tus hijos te van a fallar. La economía que está pasando te va a fallar. El único que no te va a fallar de verdad es Cristo. No es ese Cristo como ponen de una cruz, un crucifijo y el muñeco de barro ahí. Hay muchos piensan, yo pensaba eso. Traía hasta un crucifijo que está grande, lo ponía yo en la entrada de mi casa. Ay, me va a proteger, pero ¿qué te va a proteger? Es un muñeco de yeso. Y él ya no está en la cruz. Pero Satanás así quiere que lo vean, que vean a Dios derrotado, como los católicos, ¿no ven? Pero Dios ya no está ahí, resucitó. Entonces, el Señor quiere que entendamos que el tiempo está corto
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo, vamos a ver Ezequiel, capítulo 28. ¿Sí? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, 12. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 12 al 18. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el río de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de comedina, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Los pensamientos de Satanás son de maldad. La mente de Cristo es la mente de Cristo es de bien. La mente de Satanás es de maldad. Entonces los pensamientos de Satanás son de maldad. Así es. Nosotros tenemos que romper todo el tiempo esos. ¿Sí? 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Y luego en el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues sé que fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros debemos de saber que la mente de Satanás es de maldad, malicia. Y la mente de Dios es de bendición, es de salvación. Dice que en la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Esa es la mente de Cristo. Que en la mente de Cristo solamente hay pensamientos de bien. En la mente de Satanás hay pensamientos de maldad. Pensamientos de querer ser Dios. Y esa es la mente de Satanás. Y la mente de todos, ¿quién la conoce? Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que Daniel, el profeta, puede interpretar los sueños de Nabucodonosor. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:4. En Apocalipsis 12:4 dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciste. La mente de Satanás es devorar, es robar, matar y destruir. Me está trayendo el Espíritu Santo. La mente de Satanás, robar, matar y destruir. La mente de Satanás, maldad. La mente de Satanás, perversión, pecado. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, ¿quién podrá engañar a Dios? Nadie. ¿Quién podrá estar arriba de Dios? Nadie. ¿Quién podrá esconderse de Dios? Nadie.
¿Quién podrá ocultarse de Dios? Nadie. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Amén. Entonces, agarrémonos del Señor para que aseguremos nuestro futuro. Así es, amén. Nada para atrás, ni para impulsarse. Porque con Cristo siempre serás bendecido, victorioso. Y si tú te aferras a este principio del tiempo final y te dices, yo con el Señor no lo dejo para nada, muero, vivo para Cristo, muero para Cristo, se venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy con el Señor a la vida eterna. Así debes de pensar. Amén. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria absoluta Gloria es para a Dios. Cristo. Amén.